Así que ya ha llegado el nuevo rey del canal. Era cuestión de tiempo. Hoy se cambia la corona. Los Monarch Mark IV acaban de proclamarse nuevo rey del canal y toca dar el pésame a los Sense Top Pro, que parecían inamovibles hasta fin de año, pero han sido destronados con autoridad y pinta que costará echar a estos de lo alto. Desfile real con traje de aluminio y fanfarria en alta resolución, sin protocolo aburrido. Nada más abrir la caja, el conjunto pide pista. Auriculares, cable modular chocolate con conectores de 3,5 y 4,4, 3 juegos de puntas en varias tallas, paño de limpieza, documentación con postventa y adhesivos, más un estuche redondo azul de tacto agradable, acompañados por 4 filtros de boquilla de repuesto para un mantenimiento sin dramas. Práctico, directo y listo para salir sin cargar adaptadores como si fueran llaveros. Desde el primer clic, el interruptor de afinación marca la personalidad. Estándar, cuando apetece referencia limpia, y Rumble, cuando unos 3 dB extra de subgrave sientan de lujo para poner músculo. Es pasar de sesión de estudio a noche de club, sin cambiar de in-ear ni de humor. Bajo el capó, la receta es ambiciosa y bien resuelta. 2 dinámicos de 8 mm firmados por C-Audio en cámara isobárica Impact 2 cimentan el subgrave. 6 armaduras balanceadas de Sonion se encargan de los medios y la zona alta cercana, y 2 electrostáticos Sonion E50-28 UAP extienden el agudo con finura. Todo cruza en 4 vías que engranan sin pisarse, como una transmisión bien ajustada. En números suena sensato y en oído mejor. Alrededor de 10,9 ohm y 100 dB a 1 kHz, con una extensión declarada de 10 Hz a 44 kHz. Se mueven fácil, agradecen una fuente limpia y abren aire arriba sin renunciar al piso firme abajo. Al tenerlos en mano se entiende su vocación de herramienta. Carcasa de aluminio grado T6 maquinada con precisión, ligera y resistente, boquilla bien rematada y un acabado que aguanta trote diario. Tienen ese punto de joya tecnológica que apetece enseñar aunque nadie haya pedido la demo. Con las puntas se afina el carácter sin complicarse la vida. La silicona de boquilla estrecha sella fuerte, refuerza el subgrave y focaliza un poco la escena para cuando se quiere estabilidad y pegada ordenada. La silicona de boquilla ancha abre la escena y deja más aire en medios y agudos, con un poco menos de presión abajo para una presentación natural y amplia. La espuma sube el aislamiento y suaviza el borde del agudo, a cambio de un pelín menos de aire arriba. Mano de santo cuando la mezcla aprieta o el entorno mete ruido. Con Asla Sedna Airfit, el sellado firme realza el subgrave y pule ligeramente el agudo manteniendo aire, un equilibrio que permite sesiones largas sin perder chispa. Con Divinus Velvet aparece una calidez muy agradable en medios con escena estable que favorece voces y guitarras, ese me quedo aquí, que alarga el disco sin mirar el reloj. Al conectarlos, un teléfono moderno cumple, aunque un buen dongle aprieta las tuercas donde importa. Más control, silencio y separación, y en balanceado de 4,4 se nota un plus de escena sin necesidad de sobremesa. En ordenador, el QuestStyle M15i aporta con su salida balanceada, ganancia y amplificación en modo de corriente un fondo muy negro, escena algo más amplia y un grave más firme. En móvil, el Hibai FC4 con su balanceado de hasta 3,3 watts y unos 340 mW a 32 ohm da potencia sobrada para un control sólido y detalle limpio incluso en marcha. Cuando la música baja al sótano, el subgrave manda con autoridad y textura sin invadir nada. Loose Control. The Teddy Swims muestra un contorno firme y caída limpia que evita engordar el medio grave, mientras Why So Serious de Hans Zimmer baja al sótano con elegancia y sin barro, de esos golpes que hacen asentir como si la ecuación se resolviera sola. En el centro del espectro, voces e instrumentos respiran con naturalidad y cuerpo justo. The Look of Love de Diana Krall sitúa la voz centrada y cercana, con acompañamiento aireado. Y River de Johnny Mitchell deja piano y timbre vocal con peso sin hinchar, un balance entre análisis y emoción que evita la lupa clínica y mantiene el pellizco. Arriba, la luz es agradable y medible sin cortar.
Spain de Chick Corea dibuja el ride con microgolpes definidos y decaimiento natural, y los pasajes de cuerdas de The Firebird Suite de Stravinsky iluminan sin dureza brillo de copa de cristal en lugar de linterna directa. El espacio que montan alrededor de la cabeza invita a cerrar los ojos. Hay anchura y profundidad, capas ordenadas y un centro que no se mueve. Bubbles de Yoshi Horikawa coloca cada evento con precisión milimétrica, y Lateralus de Tool despliega capas rítmicas y texturales alrededor sin artificio. Salón convertido en sala de conciertos con un par de respiraciones. La conmutación de perfil ayuda a casar géneros sin pelearse con ecualizadores. Rumble encaja de maravilla en electrónica, hip hop y cine en pista cuando el físico manda, mientras estándar hace brillar jazz, acústicos y vocal por limpieza y lectura. En rock y metal técnico, alternar según mezcla funciona de lujo. Rumble, cuando la base pide pegada, y estándar si interesa desbrozar guitarras y platillos. En el espejo de los Sense Top Pro, que fueron reyes con todo merecimiento, el salto de los Monarch Mark IV se nota enseguida. El agudo electrostático es más fino y aireado. La escena gana profundidad y estabilidad, y el interruptor permite ajustar el subgrave al vuelo sin cambiar de puntas ni de cable. Los Top Pro mantienen una presentación más incisiva arriba y algo menos de cuerpo en medio grave. Ofrecen un valor espectacular y mucha pegada, pero no llegan a la pulcritud, la versatilidad ni al techo técnico que los Monarch Mark IV firman sin despeinarse. Al jugar con la rueda del volumen se agradece la coherencia. Abajo y medio nivel ya entregan detalle y naturalidad, y escalan limpios a medio alto sin perder la compostura. Solo en niveles muy altos con grabaciones brillantes aparece algo de tensión en medios altos, así que la receta casera es disfrutar a volumen medio y dar un toque extra cuando el tema pide músculo. Cuando toca hablar de dinero, las cifras se mueven entre $1,149 y $1,249 según tienda y promociones. Por resolución, escena y grave moderno bien domado, suenan a tope razonable, que evita compras intermedias y no da pie a arrepentimientos. Pensados para quien busca subgrave con autoridad conmutable, medios limpios y un agudo extendido y fino dentro de una escena amplia y técnica alta, funcionan como equipo de diario para escuchar de todo con criterio. Quien prefiera un medio grave muy gordo o un agudo manta, probablemente se sentirá más cómodo en firmas aún más cálidas. Y orejas muy pequeñas deberían probar punta corta y ajuste con calma para evitar presión. Si ha gustado, like, suscripción y campanita. Enlaces de compra y el ranking con todos los modelos del canal en la descripción, donde estos Monarch Mark IV entran directos al número 1 sin mirar atrás. Y ahora sí, una única para el debate. ¿Qué diseño de carcasa elegirías? ¿La Kaleido Glow como yo o la Stella Shot?